Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vienen a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Hoy la liturgia nos presenta como lectura evangélica el prólogo del Evangelio según San Juan, que en primer lugar hace resonar las primeras palabras del Génesis, Bereshit, en el principio. En el principio ya existía aquel que es la palabra. El principio del que aquí se habla no es el principio cuando van a empezar las cosas, sino el principio en absoluto de todo. Declara así el evangelista que antes de cualquier cosa ya estaba existiendo la palabra, el verbo o el logos. Es preexistente a todo cuanto hay. Y nos lo va a explicar por qué. Porque aquel que es la palabra estaba con Dios. Significa que Dios no estaba solo y por lo tanto alguien estaba con él. Y es esta palabra o este verbo que estaba vuelto hacia el Padre. Dios no es soledad, y esta palabra, además de estar con Dios en su presencia o vuelto hacia Dios, era Dios. Existía esta palabra y existía siendo Dios. Estaba ya desde el principio con Dios, y todas las cosas que existen han recibido su existencia de esta palabra. No hay nada que exista independientemente de la palabra. Esta palabra que da la existencia a todo cuanto existe también era la vida. Existía ya como la vida. No es solamente la existencia, es un vivir, un existir diferente. Y esta vida era la luz de los hombres. Entonces esta palabra es la vida, es la luz, que sirve para iluminar a los hombres en medio de las tinieblas. Permite a los hombres distinguir las cosas en su realidad objetiva, por su figura, por su forma, por su color,
por sus dimensiones. Él es la luz que brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Por primera vez se menciona el rechazo que va a tener esta palabra que es la vida y es la luz. Y se nos dice que Dios mandó a un hombre que tenía por nombre Juan. Dios ha hecho la gracia. Este hombre tiene una misión que Dios le ha confiado, le ha encomendado, y es ser testigo. Pero su testimonio es respecto a la luz, para que por medio del testimonio de Juan los hombres creyeran en la luz. Pero deja claro e insiste que este testigo no es la luz, sino testigo de la luz. Y aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esta luz es la luz que Dios concede a todo hombre que viene al mundo. Pero aunque el mundo ha sido por él creado y está en el mundo, la luz, la vida, no ha querido reconocerlo como creador. Este que ha creado todo, la palabra, la vida y la luz, vino a los suyos, a los que había creado, pero no quisieron recibirlo, lo rechazaron. Pero porque respeta la libertad, y quienes quisieron y aceptaron recibir la luz, la palabra, han tenido la gracia de llegar a ser hijos de Dios. Es un don divino, una capacidad que no viene de la naturaleza humana, sino como un don divino que les llega a través de la fe a quienes que han querido recibir la luz y han creído en el nombre de este que es la luz. Y este ser hijo de Dios no es porque hayan nacido de la carne o de la sangre, ni porque sea una decisión voluntaria del ser humano, sino que Dios les ha concedido la gracia de existir como hijos suyos. El que es la palabra, que existía antes de todo y que ha creado todo, se hizo carne, se hizo debilidad y vino a habitar entre los hombres. Y en medio de este mundo ha sido posible contemplar su gloria como unigénito del Padre, que está lleno de la gracia y de la verdad. Serán sus obras en las que debe resplandecer la gloria que le corresponde, que le pertenece, como unigénito del Padre. Jesús va a insistir en que las obras demuestran que el Padre está con él. Juan el Bautista, que es el testigo enviado por Dios, dio testimonio de él cuando dice: a él me refería cuando dije que el que viene después de mí me precede, porque él ya existía antes que yo. Es el existente desde siempre, y por lo tanto el testimonio que Juan da es para que crean en Jesús como el creador de todo, como la palabra preexistente que viene de Dios y que es Dios. De la plenitud de esta palabra, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esta, después de ser primero una comparación entre Juan el Bautista y el Verbo que se hizo carne, ahora nos pone al lado de Moisés, el profeta, el revelador de Dios al pueblo, porque a través de la palabra hecha carne se recibe gracia sobre gracia. En cambio, de Moisés se recibió solamente la ley. La gracia y la verdad son un don que nos viene por medio de Jesucristo. Y por último se nos dice en este prólogo que nadie ha tenido la posibilidad de ver a Dios jamás, y que nos ha revelado a Dios es su Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre. Y por eso Jesús es presentado como el Verbo preexistente, el creador de todo cuanto existe, el Verbo que es Dios, el que da existencia a todo, el que ilumina a los hombres, el que es la vida, el que es la luz verdadera y que concede a los hombres por la fe llegar a ser hijos de Dios. Él nos concede la gracia de reconocer su obra y de conocer en sus acciones al Padre, y por eso tenemos que pedirle la gloria que
Él puede mostrar en sus obras y pedirle que nos ilumine para reconocerlo, porque Él es el Hijo que estaba con el Padre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.